En este episodio, una de las historias más conocidas de la Biblia. Un catastrófico diluvio acaba con casi todos los seres vivos de la Tierra, a excepción de aquellos salvados por Noé y su arca legendaria. La humanidad se vuelve malvada y pecaminosa, y Dios decide acabar con todo eso. ¿Podría esta historia ser algo más que una leyenda? Y de ser así, ¿qué evidencia la respalda? La investigación ha encontrado que una parte del arca puede haber sobrevivido. Ahora, exploraremos las teorías detrás de este misterio bíblico. Raleigh sugiere que busquemos el arca de Noé en una enorme cordillera en la India. Es posible que la historia del arca de Noé esté basada en la antigua Grecia. ¿Qué diablos hace un barco de casi 4.000 metros de altura en una montaña en Turquía? En realidad hubo un gran diluvio y de ser así, ¿qué pasó con el arca? Uzengili, Turquía, 1959. El capitán del ejército, İlhan Durupinar, vuela en una misión de reconocimiento aéreo para la OTAN. El capitán Durupinar está allí para tomar fotografías desde su avión con el fin de mapear un área remota en las tierras altas de Turquía. Unos años antes, hubo 3 grandes terremotos que alteraron el terreno, por lo que el gobierno quiere imágenes actualizadas. El vuelo es rutinario hasta que ve algo extraño. Está volando en medio de la nada, cuando ve una formación sorprendente e inusual entre las rocas que, por supuesto, fotografía. Tras revelar las fotografías, el capitán se sorprende al ver lo que parecen ser los restos de un gran barco tierra adentro y a 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué diablos estaría haciendo un barco como ese allá arriba? Todavía no lo sabe, pero algunos piensan que posiblemente se haya topado con la respuesta de un gran misterio bíblico que ha existido por miles de años. El misterio del arca de Noé. La historia del arca de Noé se cuenta en el libro bíblico del Génesis. Después de que Dios crea el universo y la humanidad comienza con Adán y Eva. 10 generaciones después, nace Noé. Según el Génesis, durante la época de Noé, Dios pierde la fe en la humanidad. La humanidad se vuelve malvada y pecaminosa, y Dios se disgusta con ese comportamiento. Así que decide acabar con todo eso. Decide acabar con todos los seres vivos que creó para empezar de nuevo. Dios perdona a Noé y su familia con una condición. Debe construir un arca y llenarla con parejas de todos los animales de la tierra. El arca es un barco gigante diseñado para sobrevivir al diluvio catastrófico que acabará con la tierra. Dios le da a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construirla, cuántos pisos debería tener, cuántos cuartos, qué tipo de madera usar e incluso sus dimensiones exactas: 157 metros de largo, 26 de ancho y 15 de alto. Según el libro del Génesis, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Eventualmente, cuando las aguas retrocedieron, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. De hecho, existe una montaña llamada Monte Ararat, un enorme pico en Turquía, y la foto aérea de Durupinar está tomada a pocos kilómetros al sur de allí. Por siglos, los eruditos religiosos y los historiadores ven la historia del diluvio universal como una metáfora, una advertencia de que Dios castiga el pecado. Pero curiosamente, el diluvio también se menciona tanto en la Torá como en el Corán. ¿Podrían estas fotos ser una prueba de que la historia de Noé es cierta? Las fotos de Durupinar crean mucha controversia y emoción, en especial cuando aparecen en una historia que la revista Life publicó en 1960. La gente se emociona porque, si estas fotos muestran el arca de Noé, pueden demostrar que todo lo que es escrito en la Biblia sobre este evento es cierto. Es un evento histórico que realmente sucedió.
Inspirado por el artículo, un equipo de estadounidenses dirigido por Ron Wyatt comienza a investigar el sitio en los años 70. Una de las primeras cosas que el equipo descubre al llegar es que los lugareños llaman Monte Cudi a la montaña donde se encuentra el sitio de Durupinar. ¿Por qué es esto importante? Porque el Corán también cuenta la historia del Arca de Noé y en su versión el arca se detiene en la montaña llamada Al-Judí. Así que piensan que se trata del mismo lugar. Ahora, el equipo cree que pueden relacionar el sitio con el Corán y la Biblia. Todo parece encajar, y así se embarcan en esta ardua caminata hasta la montaña, convencidos de que están en el camino correcto. Cerca del sitio de Durupinar descubren varias rocas grandes con agujeros perforados. Los arqueólogos marinos, que son parte del equipo, se emocionan porque logran identificar sus hallazgos y creen que es algo llamado piedras de Arsab. Las piedras de Arsab son anclas antiguas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de piedras de Arsab, utilizadas como anclas en algunos de los naufragios más antiguos de Egipto y el Mediterráneo. ¿Serían estas piedras las anclas utilizadas por el Arca de Noé? Luego, el equipo examina la extraña formación en forma de barco con un radar de penetración terrestre. Mientras realizan el escaneo, el equipo se emociona al observar las medidas de esta formación. En la Biblia el arca mide 300 codos o casi 160 metros de largo. Esta estructura en la montaña tiene 164 metros de largo. Es casi una coincidencia exacta que resulta imposible de creer. El escaneo también revela lo que parece ser una estructura artificial interna. El equipo cree que esto podría ser restos fosilizados de cámaras dentro del arca. Si se trata de un arca antigua, es poco probable que la madera pueda sobrevivir todos estos miles de años, así que sería una gran fortuna si algunos de los restos resultaron petrificados o fosilizados. El equipo profundiza y toman algunas muestras. Cuando se analizan las muestras, se descubre que no son más que suelo y roca sedimentaria regular. En otras palabras, parece ser solo una formación natural. Pero eso no acaba con la búsqueda del arca en esta zona. Hay dos cosas que los investigadores pueden buscar. El propio barco es una de ellas, pero la otra sería buscar evidencia de una enorme inundación. Los desastres naturales a gran escala dejan rastros que pueden durar miles de años y, curiosamente, la investigación ha encontrado que una gran inundación pudo haber ocurrido justo cerca de donde se tomó la fotografía de Durupinar, en Turquía. En 1997, un equipo de geólogos, oceanógrafos y geofísicos dirigido por dos estadounidenses, William Ryan y Walter Pittman, analizan el área alrededor del Mar Negro y encuentran evidencia de lo que llaman el diluvio del Mar Negro. En el fondo del Mar Negro de agua salada, encuentran restos de animales de agua dulce que datan de alrededor del 5000 o 6000 a.C. Las muestras de suelo y las pruebas de lecho rocoso también prueban que alguna vez fue un lago de agua dulce y luego cambió muy rápido. La teoría dice que hace unos 8000 años había un enorme glaciar y, de pronto, ese glaciar se derrumbó, causando el gran aumento del mar Mediterráneo que inunda todas las áreas circundantes, incluido lo que ahora es el Mar Negro. Una crecida equivalente a 200 cataratas del Niágara a diario durante 300 días seguidos. ¡Una locura! El lago de agua dulce existente que se convertiría en el Mar Negro se hacía más grande y profundo a razón de 1,5 kilómetros por día. Si viviéramos en esa región, podríamos estar en el fondo del mar en cuestión de horas. En el año 2000, los arqueólogos marinos dirigidos por el ex oficial de la Marina, Robert Ballard, encontraron evidencia de un antiguo asentamiento humano inundado a más de 90 metros en el fondo del Mar Negro. La inundación era del tamaño de Colorado antes de retroceder. Seguramente podría haber afectado a miles de personas. Según los autores del estudio, cualquier sobreviviente podría haber reportado la historia de la inundación de generación en generación. Ahora debemos tener evidencia de una gran inundación, y esto reaviva el interés en el sitio de Durupinar. El gobierno turco sanciona más estudios de radar de penetración terrestre en 2014, 2019 y 2021. A medida que avanza la tecnología, los escaneos mejoran y estamos encontrando evidencia de líneas rectas,
Cada vez que aparece una de estas líneas, podría ser el resultado de presencia humana. Aunque las autoridades turcas restringen el acceso al lugar, algunos tienen la esperanza de que eventualmente se puedan encontrar pruebas del arca. Hay muchos indicios de una gran inundación antigua en Turquía. Y si este barco resulta ser de la misma época que el diluvio, entonces es probable que encontremos la inspiración para el arca de Noé. Pero este no es el único candidato. Hay muchos otros. Cuando se descubre evidencia de una antigua inundación cerca del Mar Negro en 1997, muchos creen que puede ser una prueba de que la historia del Arca de Noé es real. Esta historia es famosa en 3 de las principales religiones occidentales del mundo. Está en las escrituras judías y cristianas y también en el Corán. Pero cada uno de estos libros solo brinda ubicaciones arcaicas o vagas de donde podría haber ocurrido precisamente, nombres de montañas y regiones que se han perdido en el tiempo. Pero un texto antiguo adicional puede contener pistas. Existió un historiador romano llamado Josefo que escribía más o menos en la misma época en la que se escribió parte de la Biblia en el siglo I después de Cristo. Flavio Josefo es la fuente de información más importante sobre judaísmo, aparte de la Biblia, que tenemos. Josefo es judío, pero creció y se educó en Roma. Una de las cosas que intentó hacer en sus escritos fue explicar el pueblo judío a un público romano. Este libro en particular que Josefo escribió aún existe y es conocido como Las Antigüedades de los Judíos. En su investigación consulta a otros historiadores judíos y estudia todos los documentos antiguos que encuentra. Basándose en su investigación, Josefo cree haber encontrado una nueva ubicación para la historia de Noé, el arca y el diluvio universal, y cree que todo ocurrió en el reino de Armenia. Mientras investigaba para su libro, Josefo se encuentra con los escritos de un historiador babilónico, cuyo nombre es Beroso, y quien estuvo escribiendo entre los años 300 y 200 a.C. Según Beroso, los restos del arca de Noé aún se conservan en el año 200 antes de Cristo. Él escribe textualmente: el arca asentada en Armenia aún conserva una parte en las montañas de Armenia. Armenia es muy montañosa. ¿Dónde empezaríamos a buscar? A pesar de lo impresionante que resulta este pequeño relato histórico, sigue siendo muy ambiguo e inexacto. Sin embargo, Josefo intenta rastrear las piezas del arca. Josefo cita a Beroso diciendo que la gente sube a estas montañas de Armenia para llevarse trozos del barco como recuerdos y amuletos. Finalmente, según Josefo, la mayor parte del arca termina en una ciudad del reino de Armenia llamada Carras. En su momento, Josefo dice que aún se mostraban trozos del arca a los visitantes, y de ser cierto, esto podría ser una gran pista. ¿Quién sabe? Tal vez algunos rastros del arca aún podrían estar por allí. Hay un problema: en 1260 los mongoles invaden y queman Carras. Por fortuna, el rastro no termina ahí. Según la Iglesia Apostólica Armenia, es posible que una parte del arca haya sobrevivido. Los apostólicos armenios creen que en el siglo IV después de Cristo, un hombre religioso llamado Jacobo de Nisibis subió a una montaña sagrada de Armenia y allí encontró un trozo del arca de Noé. Ahora bien, no sabemos exactamente la ubicación de esta montaña, pero sí sabemos qué sucedió con la pieza. Jacobo la lleva a la catedral de Echmiadzin en las montañas armenias. La catedral de Echmiadzin aún existe en Armenia. Data del año 301 después de Cristo. Y muchos creen que es la catedral cristiana más antigua del mundo. Y la catedral asegura que aún posee el trozo del arca de Noé de Jacobo. En 1698 se construyó un ornamento relicario en la catedral de Echmiadzin que presuntamente albergaba esta pieza de madera. Nadie la ha analizado y no conocemos su antigüedad, ni estamos seguros de qué tipo de árbol proviene. Es poco probable que permitan sacarla de la catedral, ya que es una preciosa reliquia religiosa. Pero quizás algún día la ciencia pueda vincularla con el diluvio universal.
Aunque se pueda datar con exactitud este trozo de madera, eso no significa que sea parte de la historia de la Biblia. Pero hay indicios de que el Arca de Noé se basa en una historia real, y no es por un objeto, sino por la historia en sí. En efecto, existe otra historia de inundaciones que es más antigua que el cristianismo y que el islam, la cual proviene de la antigua Grecia. La historia del diluvio de la antigua Grecia es muy similar al relato bíblico. En esta historia también hay un hombre, un diluvio y un barco. El protagonista de esta peculiar historia se llama Deucalión, quien vive en una región muy montañosa de Grecia llamada Peloponeso. Zeus, dios del trueno y líder de los dioses griegos, se enfurece porque la humanidad se corrompe y, según la historia, Zeus desencadena un gran diluvio provocando la crecida de ríos y mares por doquier. Deucalión construye lo que en la historia del diluvio se describe como un cofre gigante. Él y su esposa entran en él y flotan durante 9 días y 9 noches en medio del diluvio. Cuando finalmente llegan a tierra firme en una ladera, al igual que Noé, Deucalión y su esposa, Pirra, son los únicos sobrevivientes humanos del diluvio. El diluvio de Deucalión es una de las historias clave de la mitología griega, y resulta interesante que este mismo relato aparezca en más de un lugar. Y bueno, cabe preguntarse, ¿será solo un mito? Luego, a principios del siglo XVII, surge una nueva evidencia clave. Thomas Howard, un noble británico, como muchos de los hombres de élite de su época, estaba muy interesado en particular en lo que se denominaba el Grand Tour. Así que viajó por todas las regiones arcaicas, Italia, Grecia, la actual Turquía, y trajo consigo todas aquellas antigüedades que logró conseguir en esos viajes del Grand Tour. En 1627, compra 2 pequeñas piezas de mármol con escrituras en griego antiguo. Se las entregaron a un respetado erudito inglés llamado John Selden para realizar una traducción de estas escrituras. Cuando Selden inicia el proceso de traducción de los textos, se da cuenta de que se trata de algo realmente interesante e importante. Se trata de una lista de eventos históricos desde la antigüedad. Dado que estas piezas de mármol se originaron en la isla de Paros, la denominó Crónica de Paros. Y justo ahí, en la Crónica de Paros, entre todos los demás acontecimientos históricos, hay un registro del diluvio de Deucalión. Justo allí, tallado en piedra, con una fecha que puede probar que esta versión del Arca de Noé es real. Cuando se descubre la Crónica de Paros en la antigua Grecia a principios del siglo XVII, algunos eruditos creen que podría contener la respuesta al misterio del Arca de Noé. La historia bíblica podría, de hecho, estar inspirada en la historia de Deucalión o posiblemente ambas se relacionan con el mismo evento histórico. De cualquier modo, según la Crónica de Paros, la inundación de Deucalión fue un evento histórico real que ocurrió en 1581 a.C. Los historiadores se emocionan con esa fecha porque hay un evento de la vida real que se ajusta a la línea del tiempo y que bien pudo haber inspirado el mito generalizado del diluvio. Hubo un desastre natural tan catastrófico que testigos en lugares tan lejanos como Egipto e incluso China registraron su impacto, la llamada erupción minoica en la isla griega de Tera. Tera es una isla volcánica activa en el mar Egeo. Allí mismo y prácticamente en la misma época, ese volcán entra en erupción. Lo que resulta más mortífero que la erupción es el tsunami resultante. Se estima que la altura de las olas fue de 120 metros, propagándose desde el lugar de la erupción. Esto inundó y destruyó todo a lo largo de cientos de kilómetros en todas direcciones. Y muchos creen que la destrucción de la isla de Tera inspiró la inundación de Deucalión. De ser ese el caso, ¿qué ocurrió con su versión del arca?
Según los autores antiguos, hay 4 posibles ubicaciones para la ladera donde reposa el cofre de Deucalión. Entre ellas, solo una se remonta al 2º milenio antes de Cristo, el Monte Parnaso. El Monte Parnaso presenta un antiguo asentamiento llamado Delfos, más conocido hoy en día por su famoso oráculo. Si hubo supervivientes del diluvio, este es uno de los mejores lugares para establecer un nuevo asentamiento. Pero hasta ahora no se ha encontrado ningún arca, barco o cofre gigante en Delfos. Pero, ¿existe algún otro lugar en que el Arca de Noé se detuviera? Según el famoso explorador del siglo XVII, Sir Walter Raleigh, la respuesta está en la Biblia. En los últimos años de su vida, Raleigh se dispuso a escribir un ambicioso proyecto titulado La historia del mundo en 5 libros. Él era cristiano, así que se centró en lo que en su opinión es el texto histórico más importante, el Antiguo Testamento, comenzando por el Génesis. Allí estudió con detenimiento la historia del Arca de Noé. Durante la época de Walter Raleigh, la gente creía que el arca llegó a las montañas de Ararat en Turquía, pero a él se le ocurrió una propuesta impactante. Según su investigación, la historia de Noé y el diluvio universal ocurrió a más de 3.000 kilómetros de Turquía, en la India. Raleigh encuentra varias pistas clave que sugieren la India. La Biblia habla de los descendientes del diluvio viajando a un lugar llamado Shinar, una denominación de Mesopotamia, desde el este, Mekedem. Entonces surge la pregunta: ¿por qué los descendientes del diluvio viajarían a Shinar desde el este si el monte Ararat está al noroeste? Raleigh sugiere que busquemos el Arca de Noé en una enorme cordillera al este de Mesopotamia, lo cual nos lleva al Himalaya en la India. La otra pista son los viñedos porque, según la Biblia, una de las primeras cosas que hace Noé tras el diluvio es plantar un viñedo de uvas. Raleigh señala otro relato escrito para respaldar su afirmación. Raleigh lee una historia sobre las conquistas de Alejandro Magno en la India, donde dice que tras una exitosa campaña allí, Alejandro y su ejército se deleitaron durante 10 días con el vino más refinado. Esto prácticamente confirma su teoría, aunque, claro, hoy en día su argumento es poco convincente. Pero es posible que haya pruebas más concluyentes que demuestren su teoría. Aunque Raleigh parece no saberlo, en la cultura india se cuenta la historia de un diluvio universal. La leyenda india del diluvio aparece en un texto sagrado conocido como Matsya Purana. En esta historia, Vaivasvata Manu es advertido por Vishnu, una de las principales deidades indias, sobre un diluvio universal. Manu logra sobrevivir construyendo un gigantesco bote y salva a la humanidad. Una vez más, las similitudes con Noé son asombrosas, por lo que nos preguntamos, ¿Raleigh tenía razón? ¿El diluvio universal ocurrió en la India? En 2017, el arqueólogo indio Bebe Lol cree haber descubierto la respuesta. Bebe Lol es el exdirector general del Servicio Arqueológico de la India. Él estuvo en el Valle del Indo investigando las civilizaciones del 4000 al 1000 a.C. Él intenta resolver un misterio diferente. Esta cultura ancestral describe un gran río sagrado en el noroeste de la India llamado Sarasvati, pero ya no existe, desapareció. Descubre que en torno al año 2000 a.C. se produjo un enorme desplazamiento tectónico que obstruyó el paso del río hacia un valle cercano, lo cual provocó una gran inundación. Lol cree que con esto se explica la desaparición del río y la inundación de Manu, demostrando así la veracidad de esta historia. De ser así, ¿podría ser esta la historia de origen del famoso diluvio de Noé? Por desgracia, Bebe Lol muere en septiembre de 2022, antes de desarrollar aún más su teoría de la inundación india.
Pero es interesante ver cómo este conocido investigador inglés y este gran arqueólogo indio apuntan en la misma conclusión con 400 años de diferencia y utilizando métodos muy diferentes. El Valle del Indo sigue siendo un semillero de exploración arqueológica. ¿Quién sabe lo que podrían encontrar? Tal vez algún día descubramos que tanto Raleigh como LOL tenían razón. Y esta es la ubicación del diluvio universal. En 1985, la larga búsqueda del Arca de Noé da un giro repentino, cuando se descubre una tablilla de arcilla de 4.000 años en el ático de un veterano de la Fuerza Aérea Británica. Lleva muchos años traducirla. Pero algunos creen que finalmente podría resolver el misterio de dónde tuvo lugar el diluvio universal de la Biblia y dónde desembarcó el arca. En la década de 1980 en Inglaterra, fallece un hombre llamado Leonard Simmons. Él tuvo una vida interesante, fue oficial de la Real Fuerza Aérea y como tal viajó por todo el mundo, por la cuenca del Mediterráneo, y en sus viajes coleccionó muchos objetos que se llevó a Inglaterra. El hijo de Simmons, Douglas, quería saber qué eran esas cosas, así que de vez en cuando tomaba una y la llevaba al Museo Británico. Un día, en 1985, llega con una pequeña tablilla de arcilla de unos 10 centímetros, no muy grande, cubierta por ambas caras con escritura cuneiforme, la escritura de la antigua Mesopotamia. Simmons acude al Dr. Irving Finkel, curador principal de artefactos de Oriente Próximo en el Museo Británico. Cuando Finkel empieza a descifrar el texto, parece realmente asombrado. Finkel sabe que cada una de las marcas de esta tablilla es valiosa. Tras examinar la primera línea, casi se muere de emoción, porque esta tablilla resulta ser el relato de una inundación devastadora. Finkel le pregunta a Simmons si puede quedarse con la tablilla para traducirla por completo, pero este se niega. Finkel quería examinar esta tablilla porque había dedicado su vida al estudio de estos escritos cuneiformes y sabía que se trataba de algo especial. Su departamento en el Museo Británico contaba con más de 130.000 de estas tablillas cuneiformes, la mayoría de las cuales fueron descubiertas en 1852 en Irak. Los antiguos mesopotámicos utilizaban el lenguaje cuneiforme para llevar un registro de asuntos como el abastecimiento, cuántos patos se necesitaban para un festín. Pero también escribieron al menos un emocionante relato histórico, uno de mis favoritos, la epopeya de Gilgamesh. El poema relata las hazañas del rey Gilgamesh, quien gobernó en la antigua Mesopotamia, un área cercana al actual Irak. La historia comienza con una gran inundación enviada por los dioses que básicamente arrasa con todo. La mayoría de los eruditos creen que la epopeya de Gilgamesh se escribió hace 3.000 o 4.000 años y que se desarrolla de manera casi idéntica a la historia del Arca de Noé. Pero es importante recordar que esta historia fue escrita 1.000 años antes de la historia del Arca de Noé, si no mucho antes. Así que debemos preguntarnos, ¿hubo un evento original o hubo muchas inundaciones o relatos de inundaciones diferentes? En la epopeya de Gilgamesh, un hombre inmortal llamado Utnapishtim reúne a varios animales y los lleva consigo a un arca. Juntos sobrevivieron a esta catastrófica inundación. El barco de Utnapishtim se detiene en una montaña llamada Monte Nimush. Esta historia es muy similar a la del Arca de Noé, lo que lleva a muchos eruditos a pensar que es descendiente directa de la historia de Utnapishtim y la epopeya de Gilgamesh. Eso significa que el diluvio universal de Noé tiene lugar en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Cuando el Dr. Finkel examina la tablilla de arcilla de Douglas Simmons por primera vez, espera encontrar respuestas que Gilgamesh no tiene. A la tablilla del Museo Británico en la que está escrita la epopeya de Gilgamesh le faltan algunas líneas muy importantes. Dice, el arca que debes construir, espacio, ser igual espacio es como perder la recepción del teléfono al pasar por un túnel. La tablilla está rota y su historia incompleta. Finkel confía que en este nuevo hallazgo del ático de Simmons pueda llenar esos espacios. En 2009 logra convencer a Douglas para que le permita traducir la tablilla. Y como ya esperaba, era una nueva versión de la historia mesopotámica.
El Dr. Finkel pasa los siguientes 4 años decodificando la escritura. La tablilla es tan vieja que le costó leerla, así que tuvo que escanearla en 3D para completar la traducción. En 2013, ya estaba listo para publicar sus hallazgos. Finkel cree que la espera de casi 30 años valió la pena, porque lo que descifró son instrucciones explícitas sobre cómo construir el arca. Es increíble. Un turista británico compra un objeto en 1948, lo deja en su ático por décadas hasta su muerte, y resulta que todo ese tiempo tenía el manual de instrucciones del arca. La tablilla describe con gran detalle las medidas, los materiales y el proceso de construcción. Las instrucciones son más claras que la mayoría de los manuales de instalación de muebles de la actualidad. Describe cómo hacer las cuerdas para unirlas, cómo espaciar y conectar 30 tirantes y 3.600 soportes, y cómo impermeabilizarlo con betún. El barco construido como se describe es enorme. Tiene 3.600 metros cuadrados, más o menos el tamaño de un campo de fútbol moderno, y sus paredes miden unos 6 metros de altura. La longitud de la cuerda que necesita este barco se extendería desde Nueva York hasta Pittsburgh. Y lo extraño de este barco es que no es rectangular, sino circular. Esto difiere mucho de la ambigua metáfora de la historia bíblica de Noé. Además, resulta mucho más real, más convincente. Las instrucciones son tan detalladas que dan la impresión de poder cumplirse. Es como si se tratara de un barco que debe ser construido. Así que la siguiente etapa, si se obtienen estas instrucciones, es construirlo. En 2014, una tablilla de 4.000 años de antigüedad, traducida por el Dr. Irving Finkel, revela instrucciones para construir un barco gigantesco. Muchos creen que la tablilla es una prueba de que el arca de Noé era real y que se usó para sobrevivir al diluvio universal que hubo en Mesopotamia, lo que ahora es Irak. Para probar esa teoría, un equipo de arqueólogos indios intenta construir una versión del arca. Como no contaban con dinero o tiempo para construirla de tamaño completo, decidieron hacer una réplica en una quinta parte del tamaño de la versión original. Incluso reducido, el producto final pesa 35 toneladas y está hecho de madera, cuerda y betún, que es una forma de alquitrán natural que impermeabilizará el barco. Este equipo se instala. Reúnen todas las herramientas que necesitarían y mantienen el tipo de herramientas y de materiales que habrían estado disponibles en la antigua Mesopotamia. Sin metal, sin adhesivos, sin herramientas eléctricas. La madera actúa como una especie de esqueleto que envuelve en más de 1 kilómetro de cuerda, como una especie de canasta gigante. Es casi como si lo estuvieran tejiendo. Luego añaden el betún al final, que impermeabiliza el casco. Finalmente, después de 4 meses de construcción, construyen una plataforma con ruedas para lanzar su creación al Océano Índico. Es el momento de la verdad. El propio Dr. Finkel va a la India para observar. El equipo contiene la respiración. ¿Flotará este barco de aspecto extraño? Se las arreglan para meterlo en el agua. Y el arca flota. Es increíble. Estamos hablando de un conjunto de instrucciones que tienen miles de años y funcionan. El Dr. Finkel está extasiado. En entrevistas con la prensa dice que un barco como este podría haber flotado hasta Nueva York. Así que ahora hay aún más evidencia para vincular la historia del arca de Noé con Mesopotamia. Tenemos una gran inundación legendaria e instrucciones para un arca apta para navegar. Pero ¿dónde podría haber terminado esa arca? Un hombre cree saber la respuesta. Bob Cornucky es un arqueólogo aficionado que se especializa en geografía bíblica. Pasa más de una década buscando el arca de Noé. Cornucky es un apologista bíblico. Quiere demostrar que la Biblia es cierta, por lo que comienza a buscar el arca de Noé en el monte Ararat y por supuesto no tiene éxito. Luego conoce a un hombre llamado Ed Davis. En 1943, Davis trabajaba para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la provincia de Hamadan, en Irán. Según Davis, los lugareños lo llevan a la cima de una montaña a 400 metros de altura y le muestran lo que creen que son los restos del Arca de Noé. Esto suena como un cuento chino, pero Davis toma una prueba del detector de mentiras y la pasa. Y cuanto más investiga Cornucky, más convencido se vuelve. Para tratar de localizar la montaña por sí mismo,
Cornucci examina un mapa de 1000 años de antigüedad. El Erefor Mapa Mundi es un enorme mapa medieval del mundo antiguo. Es enorme, mide como 1 metro por 1,50. Y justo allí, en medio de este mapa medieval, en el centro está el Arca de Noé en Hamadan, que está justo al lado de donde está estacionado Ed Davis. Cornucci puede ubicar una montaña sagrada en esta área conocida como Monte Suleiman, que también se conoce como el Trono de Salomón. Cornucci vuela a Irán en 2005 con la intención de escalar el Monte Suleimán. Él sube a la montaña y a 400 metros de altura, en la misma elevación donde Davis describió el arca, Cornucci encuentra varias rocas que son, y cito, increíblemente parecidas a vigas en apariencia. Él cree que se trata de madera petrificada. También encuentra un santuario de adoración lleno de fragmentos de madera. Cornucci toma estas rocas para analizarlas y efectivamente es madera petrificada. También afirma haber encontrado almejas fosilizadas. Y para Cornucci esto es evidencia de una gran inundación de hace un par de miles de años. Pero no toda la evidencia de Cornucci puede probarse. Cornucci tiene los fragmentos de madera fechados y resultan tener solo 500 años, por lo que no es posible que sean del Arca de Noé. Cornucci argumenta que estos fragmentos de madera muy probablemente eran solo parte de un santuario que fue construido y reconstruido para conmemorar esta área donde descansó el arca. Él cree que han estado adorando el arca en Mesopotamia desde que llegó aquí después de la gran inundación. Aún se están realizando más investigaciones en este sitio y Cornucci espera algún día poder regresar a Irán y buscar más evidencia sobre su teoría del Arca de Noé. La búsqueda de pruebas del Arca de Noé ha atravesado muchos países de Europa, Asia y Oriente Medio. Pero según algunos teóricos, esa búsqueda puede ser infructuosa. Hay algunos argumentos convincentes para las inundaciones gigantes en varias regiones y en varias mitologías diferentes, pero hay algunos académicos que no se dejan influir por esta evidencia, porque según sus propios hallazgos, la historia de Noé y el diluvio universal nunca sucedió. Cuando William Ryan y Walter Pittman publicaron la teoría del diluvio del Mar Negro en 1997, sugiere que el Arca de Noé se basa en una inundación de la vida real. Los críticos sugieren que tal vez esa inundación no es todo lo que parece ser. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que algo sucedió. Puedes ver evidencia geológica de ello, pero probablemente no fue un cataclismo. Muy bien podría haber sido un cambio que tuvo lugar durante un periodo de tiempo mucho más largo. Y si sucedió en el año 8000 a.C., al final de la Edad de Hielo, en realidad fue antes de cualquier actividad humana significativa en el área. Independientemente de cuándo ocurrió, algunos expertos creen que fue más un inconveniente que un desastre. La gente podría haber empacado y subido un poco a la colina y habría estado bien. Algunos sienten lo mismo acerca de la antigua inundación griega. La erupción volcánica de Tera destruyó esa isla y se llevó consigo a mucha gente, pero los efectos secundarios han sido objeto de debates. Puede haber evidencia de un tsunami destructivo golpeando la cercana Creta, pero otros creen que la destrucción se debió a un terremoto, no a una inundación. En cuanto a Mesopotamia, allí había inundaciones todo el tiempo. Las inundaciones eran una parte muy necesaria de las culturas mesopotámicas. La palabra Mesopotamia significa entre ríos, el área que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Y el punto de estar en esa llanura aluvial es que 2 veces al año estos 2 ríos se desbordaban. Era algo necesario porque haría que el suelo fuera fértil. Las inundaciones, de manera controlada, eran una parte regular del ciclo agrícola. Pero cuando las inundaciones se salen de control, cuando el dique se rompe y destruye una ciudad, las personas que son devastadas por estas inundaciones las ven como eventos apocalípticos que acaban con el mundo. Eso puede ser cierto sin que la historia del Arca de Noé sea cierta. También se han cuestionado otras partes de la historia. Entonces está lo de los animales, eso de ir en parejas. Por cierto, esto no aparece en todos los mitos del diluvio, pero como sabemos en la Biblia, Noé salva 2 de cada animal y, por supuesto, esto no sucedió. Hemos rastreado los orígenes genéticos de, no sé, miles de especies y simplemente no todas provienen de un solo lugar.
Si pones todas las especies de animales en el arca, esta, como se describe en la Biblia, no es tan grande para albergarlos a todos, sin mencionar los excrementos y la comida para todos ellos. Necesitan mucha comida todos los días, así que se convierte en el problema de una lectura literal de la historia del Arca de Noé. Simplemente no tiene sentido. Pero hay al menos una parte de la historia de Noé que parece verdadera para la mayoría. En última instancia, tenemos que pensar cuál es la finalidad de esta historia. ¿Por qué tantas culturas cuentan diferentes variantes de este tipo de historia de inundaciones? Porque todas tienen el mismo objetivo: decirnos como especie que lo que mejor hacemos es sobrevivir. Estoy seguro de que en muchos momentos de la historia un grupo de seres humanos se unieron a pensar y descubrieron una manera de soportar una inundación masiva. Ocurrió en 2004 en Indonesia, luego en 2005 después del huracán Katrina en Nueva Orleans. Y ciertamente sucedió hace 5.000 años, inspirando una historia que aún hoy contamos. Cabe preguntarse, ¿será solo un mito? Una cosa es segura: la búsqueda del Arca de Noé continúa. Quizás las autoridades turcas encuentren pruebas en el monte Ararat. Quizás Bob Cornucky pueda hacer una visita de regreso a Irán. Y tal vez algún día la ciencia encuentre pruebas definitivas del diluvio universal de la Biblia y del Arca misma. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por sintonizar Grandes Misterios de la Historia.